Hola, 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 gente bonita del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Y bueno, si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Hoy tenemos un tema explosivo, un drama con mayúsculas, un chisme, bueno, varios chismes que seguro los van a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, de su aventura italiana y por supuesto, de la reacción de Can Yaman a todo esto. ¿Listos para el chismecito? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a destapar toda esta olla de grillos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y estarán al tanto de todas las novedades del mundo turco. Ahora sí, vamos a lo bueno. Para entender bien este drama, tenemos que hacer un breve, pero necesario, repaso por la historia. Todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? La adorada Sanem de Erkencikus, la carismática Zeynep de Zilek Kokusu, y la talentosa Aslı Doğdu Kaderindir. Una actriz con un talento innegable, una belleza natural que cautiva en cada aparición, y digamos, un historial amoroso que ha dado muchísimo, de qué hablar. Demet ha sabido conquistar a la audiencia con su profesionalismo y su encanto, construyendo una carrera sólida y ascendente en la industria del entretenimiento turco. Y por supuesto, no podemos olvidar a Can Yaman, el guapísimo Can Divit, su coprotagonista en Erkencikus y el hombre que para muchos fue su gran amor, al menos en la pantalla, pero para otros, la chispa fue tan intensa que creyeron que traspasaba la ficción. La química entre Demet y Can en Erkencikus era explosiva. Literalmente, como ya mencioné, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La telenovela, con su trama romántica y llena de enredos, conquistó corazones en todo el mundo, y los fanáticos, ávidos de más, soñaban con que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Creían fervientemente que el destino tenía preparado un camino similar para ellos, uno lleno de felicidad y romance. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que glorificaban la pareja, alimentando aún más la fantasía colectiva. Y aunque ambos negaron la relación en su momento, es comprensible, la verdad es que la especulación persistió durante mucho tiempo. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los pequeños gestos que parecían sacados de una película romántica, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Y bueno, como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan, se multiplican, y a veces, con el paso del tiempo, se convierten en leyendas urbanas, en verdades a medias y en relatos que se perpetúan a través de los años. Pero la vida sigue y cada uno tomó su propio camino, cada uno por separado, siguió labrando su destino, como suelen hacerlo los astros. Can Yaman se consolidó como una estrella internacional, con proyectos en Italia que le dieron aún más fama y reconocimiento. Su carisma y talento traspasaron fronteras, conquistando a un público diverso y ávido de sus interpretaciones. Se convirtió en un ícono de la moda, en un referente de estilo, y su nombre resonaba en los medios de comunicación de todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series que demostraban su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público. Se convirtió en una de las actrices más cotizadas del momento, en una figura influyente en la industria del entretenimiento turco. Y claro, su vida personal también tuvo sus altibajos, como cualquier persona que vive intensamente, que se atreve a amar y a experimentar. Ahora, para que se pongan en contexto y que no se pierdan ningún detalle de esta apasionante historia, les contaré sobre un punto clave, el matrimonio y el divorcio de Demet. Demet Özdemir se casó hace un tiempo con Oğuzhan Koç, un famoso cantante, actor y comediante turco. La boda, por supuesto, fue, digamos, un evento bastante mediático. Un evento de ensueño, digno de una princesa de cuento de hadas. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, estaba pendiente de cada detalle, el vestido, la decoración, los invitados, cada uno de sus movimientos, cada palabra pronunciada. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que documentaban la felicidad de la pareja, que parecían destinados a vivir un amor eterno. Pero sorpresa. La historia de amor, que parecía un cuento de hadas, llegó a su fin en cuestión de meses. El anuncio del divorcio fue un balde de agua fría para muchos, que veían en ellos una pareja perfecta. El divorcio fue un tema muy comentado, y por supuesto, los medios de comunicación y los portales de noticias no tardaron en especular sobre las posibles razones de la separación. La
Teorías se multiplicaron, las hipótesis se dispararon, y la curiosidad del público se mantuvo a flor de piel. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista nuevamente, Can Yaman. Porque, ¿qué ocurrió después del divorcio de Demet? Pues sorpresa número 2. Demet, con un espíritu aventurero y en busca de nuevos horizontes, se mudó a Italia, y no precisamente de vacaciones. Empezó a involucrarse en proyectos, a aprender el idioma, a empaparse de la cultura italiana, a explorar nuevas facetas de su vida personal y profesional. Decidió apostar por su crecimiento, por su independencia, por su felicidad. Y por supuesto su presencia en Italia no pasó desapercibida. Los paparazzi la acechaban, los medios locales la seguían, y cada uno de sus movimientos se convertía en noticia, en titulares y en tema de conversación. Su llegada a Italia despertó un gran interés mediático, y su nombre comenzó a sonar con fuerza en el panorama artístico italiano. ¿Y adivinen qué? Can Yaman, que ya estaba instalado en Italia, también se convirtió en tema de conversación. La conexión entre ambos, el pasado que los unía, y el presente que los situaba en el mismo país, generaron una gran expectativa en el público. La pregunta del millón, la que todos se hacían, era, ¿se encontrarían? ¿Cómo reaccionarían al verse después de tanto tiempo? ¿Habría alguna chispa que reavivara la llama del amor, o simplemente una cordialidad pasajera? ¿Cómo se desarrollaría este reencuentro en tierras italianas? La expectación era máxima, y el morbo, como suele suceder en estos casos, jugaba un papel importante. Y aquí es donde empieza el verdadero drama, o el chisme, como a mí me gusta llamarlo. El secreto, el misterio, las intrigas y las emociones a flor de piel se apoderaron de la narrativa. Según los rumores y las fuentes cercanas a ambos, Demet y Can se cruzaron en varios eventos sociales, en fiestas, en cenas, en reuniones de trabajo. La vida social de ambos, al estar radicados en Italia, se entrelazaba inevitablemente. Fuentes cercanas a ambos afirmaron, con la información y el testimonio de los que estuvieron allí, que la relación entre ellos, aunque no amorosa, era cordial y respetuosa. Se saludaban, conversaban brevemente, pero, nada más. Nada de citas románticas, nada de gestos cariñosos que insinuaran algo más, nada que alimentara la especulación de una posible reconciliación. La cautela parecía ser la consigna, y la prudencia, la bandera que enarbolaban ante la mirada atenta de los medios. Y aquí es donde las redes sociales, ese gran escaparate de la vida moderna, entraron en acción. Los fans, los fans. Esos fervientes admiradores, que siguen con pasión y devoción a sus ídolos, no perdieron ni un solo detalle. Analizaron fotos, vídeos, publicaciones en Instagram, comentarios en Twitter, cualquier contenido que pudiera proporcionar alguna pista, alguna señal, cualquier indicio de que la historia de amor que tanto anhelaban pudiera resurgir de las cenizas. Los seguidores, armados con su ingenio y su capacidad de análisis, se dedicaron a escudriñar cada movimiento, cada mirada, cada gesto, en busca de una confirmación, de una esperanza, de un sueño hecho realidad. Algunos fans, los más optimistas, los soñadores empedernidos, veían en cada encuentro, por breve que fuera, una oportunidad para el reencuentro, una señal de que el destino, o el simple azar, los estaba uniendo de nuevo para construir un nuevo capítulo en sus vidas. Creían en el poder del amor, en la fuerza de la conexión que existía entre ellos, y soñaban con un romance italiano, con fotos románticas en Venecia, en Florencia, en Roma, con declaraciones de amor públicas que oficializaran el romance que tanto esperaban. Imaginaban un futuro juntos, lleno de felicidad, de complicidad, de proyectos compartidos, de una vida plena y satisfactoria. Pero por otro lado estaban los fans más cautelosos, los que con el corazón en la mano, se resignaban a la idea de que su historia de amor había quedado en el pasado, que el tiempo y las circunstancias los habían distanciado. Pensaban que después de todo, la vida los había llevado por caminos diferentes, que sus destinos se habían bifurcado, y que, tal vez, era mejor así, que era más saludable dejar atrás el pasado para enfocarse en el presente y en el futuro. Reconocían la belleza de su historia, pero aceptaban que ya no había lugar para un nuevo capítulo. ¿Y qué hay de la reacción de Can Yaman? Pues, como era de esperarse, la prensa y los fans estaban muy pendientes de sus movimientos, de sus palabras, de sus reacciones. ¿Qué decía? ¿Cómo reaccionaba ante la presencia de Demet en Italia? ¿Mostraba algún tipo de interés, algún tipo de emoción? ¿Qué sentimientos despertaba en él este reencuentro inesperado? Can, en general, mantuvo un perfil bajo intentando, de alguna manera, preservar su intimidad.
Evitó hacer declaraciones públicas sobre el tema, y se limitó a seguir con sus proyectos profesionales, a centrarse en ese. Trabajo a no darle demasiada importancia a los rumores y a las especulaciones. Mostró una actitud serena, tranquila, y se esforzó por mantener la compostura ante la avalancha mediática que se generó a su alrededor. Pero claro, las redes sociales son un arma de doble filo, un espacio donde la información fluye sin control, donde la interpretación de los hechos puede ser subjetiva y hasta errónea. A veces un simple me gusta en una foto, un comentario casual, o incluso el silencio, pueden ser interpretados de mil maneras diferentes, pueden generar especulaciones y alimentar rumores. Y en el caso de Khan, cada una de sus acciones era analizada con lupa, cada gesto, cada palabra, cada publicación era sometida a un escrutinio exhaustivo. Lo cierto es que a pesar de toda la especulación, de todos los rumores y de todas las expectativas, no hubo ninguna confirmación oficial de que entre ellos hubiera más que una simple amistad. La relación entre Demet y Khan parecía mantenerse en un ámbito de respeto, de cordialidad, de profesionalismo, sin dar indicios de un posible romance. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, como ya sabemos, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Las sorpresas están a la orden del día, y las historias de amor pueden resurgir inesperadamente, desafiando todas las expectativas. Y como hemos visto, la historia entre Demet y Khan siempre ha sido un misterio, una incógnita que despierta la curiosidad y la fascinación del público. Y ahí es donde estamos ahora, en este punto crucial de la historia. Demet instalada en Italia con proyectos en puerta, con una nueva etapa en su vida, con nuevas oportunidades y con la posibilidad de reinventarse. Khan consolidado como una estrella internacional, con una exitosa carrera, con una legión de fans que lo adoran y lo siguen incondicionalmente. Y entre ellos la sombra de un pasado, de una historia que para muchos sigue siendo motivo de esperanza, de ilusión y de deseo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Se reencontrarán nuevamente? ¿Volverán a protagonizar una serie juntos, reviviendo la magia que los unió en el pasado? ¿Podría surgir el amor, finalmente, después de tantos años, de tantas especulaciones y de tantas expectativas? La verdad, amigos, es que solo el tiempo lo dirá. El destino es impredecible y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Pero una cosa es segura, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de interés para todos los amantes de las series turcas, para todos aquellos que soñaron con su amor, y para todos los que aún creen en la magia del romance. Y bueno, llegamos al final de este extenso, detallado y jugoso chismecito de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos, o que su historia de amor está definitivamente cerrada? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino, que la vida los ha llevado por senderos diferentes y que por lo tanto, es mejor no forzar nada? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. Déjenlos aquí abajo, quiero saber qué piensan y qué sienten. Compartan sus puntos de vista, debatan, expresen sus emociones, y participen en este debate apasionante. Y antes de irme quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por haber permanecido hasta el final, por su paciencia y por su fidelidad. Gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que compartan su pasión por las series turcas y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, y estarán al tanto de todas las novedades del fascinante mundo de las series turcas. Estaremos siempre aquí para mantenerlos informados, para analizar los temas más candentes, para compartir nuestras opiniones y para debatir sobre las historias que nos cautivan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao. Y hasta la próxima.